Saludos y muy buenas tardes, amigos de Metro Puerto Rico. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro, en otro Metro al mediodía. Este espacio en el que la acompañamos durante su break de almuerzo con interesantes entrevistas, así que muy buen provecho a todos aquellos de ustedes que ya están almorzando a esta hora. Esta semana se ha trasladado a la capital federal el ex candidato a la gobernación del Partido Independentista puertorriqueño, secretario general de esa colectividad, Juan Dalmau. A la distancia nos acompaña. Saludos, ¿cómo se encuentra? Saludos, Ayola, un placer estar contigo. Me encuentro muy bien, entusiasmado con la semana de trabajo que me espera. En Washington, D.C., ¿qué lo lleva a moverse a la capital federal? ¿Qué reuniones tiene? ¿Cuál es la estrategia detrás de este viaje? Bueno, en esta etapa de los esfuerzos que yo he estado realizando ya hace mucho tiempo, lo que estoy enfocado es entonces tener reuniones, no solamente con organizaciones de base en la capital federal, pero al mismo tiempo reuniones con funcionarios de alto nivel en el Congreso de los Estados Unidos, al igual que en otras ramas de gobierno estadounidense. Y es parte de un esfuerzo que ya yo he estado realizando hace mucho tiempo, luego de las elecciones, en donde en la primera etapa yo tuve varias reuniones con organizaciones vinculadas a la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos. Visité Florida, Chicago, Nueva York, y he tenido oportunidad de en esas reuniones pues tener un mensaje particular de cómo se pueden involucrar en los procesos no solamente de autodeterminación del pueblo de Puerto Rico, sino del mismo modo de cómo elevar el tema de Puerto Rico dentro de la discusión pública en los Estados Unidos. En la segunda etapa yo tuve la oportunidad de una serie de conferencias en universidades estadounidenses, en donde ya desde el punto de vista académico estuve también tanto en Boston como en Washington, D.C., hablándole a estudiantes y profesores sobre el tema de Puerto Rico, los retos que tenemos y las fórmulas que podemos tener para superar esos retos. Ahora en esta etapa, en esta tercera etapa, ya entonces entrando al tema particularmente de las ramas de gobierno estadounidense, las reuniones están dirigidas a poder tener contacto, establecer puentes y diálogo necesario con altos funcionarios del gobierno federal que influyen en la política pública, no solamente de nuevo en el tema del estatus de Puerto Rico, pero también sobre los retos en nuestra economía y lo que tiene que ver con leyes como la ley promesa, la ley 22 en Puerto Rico, su impacto en Puerto Rico. Y yo creo que la semana se vislumbra como una muy provechosa, de nuevo, parte de un esfuerzo de lanzar puentes y establecer diálogos necesarios. Hablando de estatus, ¿no? Porque usted plantea que más allá del estatus, hay un proyecto de estatus radicado en el Congreso, nuevamente la medida de Jennifer González con Nidia Velázquez, Grijalva. Este proyecto, ¿usted espera hablar que sea tema de diálogo cuando se reúna con congresistas? Sí, seguramente estos encuentros se dan en ese contexto y yo voy a reiterar lo que fue la posición que expresé ante los miembros del Comité de Recursos Naturales y Energía de la Cámara de Representantes cuando visitaron a Puerto Rico el año pasado y que fue, ¿verdad? Se realizó la reunión en el Partido Independentista Puertorriqueño. En aquel momento yo anticipé que este no es un proyecto que es perfecto y no es mi proyecto preferido, pero es un paso importante en la dirección correcta el que el Congreso de los Estados Unidos por primera vez aprobara legislación en donde para un proceso de descolonización se excluya la opción colonial. Es un paso de avance y un reconocimiento de parte del Congreso de que en efecto la fórmula actual que vive Puerto Rico políticamente en sus relaciones con Estados Unidos es una fórmula antidemocrática. Lo segundo es que este proyecto contiene un lenguaje en donde obliga al Congreso, es la cláusula de autoejecutabilidad. Y eso, como viste en estos días, incluso como yo anticipé, funcionarios electos en el Senado Federal y en el Congreso de los Estados Unidos a nivel de la Cámara de Representantes han planteado que el Congreso no va a renunciar a su autoridad sobre el territorio y por lo tanto no podría aprobar un proyecto que tenga ese lenguaje. Eso no significa que no se le dé participación a los estadistas en un proceso de consulta. Lo que significa es que el lenguaje en un contexto federal no se aprobaría y así lo han expresado y lo han reiterado figuras claves dentro del sistema legislativo estadounidense. Así que mi esperanza es que en estas conversaciones se pueda retomar lo que puede ser un lenguaje aceptable
y que al final del camino seamos los puertorriqueños los que ejerzamos ese derecho a la autodeterminación, Ayola, con conocimiento de causa. Por eso para mí es importante que hay un lenguaje en el proyecto original de Nidia Velázquez que establecía un comité bilateral donde obligaba al gobierno de los Estados Unidos a tener que establecer una comunicación con funcionarios del gobierno de Puerto Rico y con los partidos políticos en Puerto Rico para establecer viabilidad, obligaciones, responsabilidades y consecuencias y la transición de cada una de las opciones para que los puertorriqueños voten con conocimiento de causa. ¿Puede compartirnos con algunos congresistas que ya le han confirmado que estarían reuniéndose? Mira, voy a esperar a que termine el proceso de reuniones por una sola razón, Ayola, no porque no quiera divulgar la información para beneficio del pueblo de Puerto Rico y el deber informativo de Metro, pero también conozco la vocación de sabotaje que tiene el liderato político popular y PNP. Y por lo tanto, el anticipar las reuniones que ya tengo, ¿verdad?, confirmadas y aquellas que están en proceso, lo que puede causar es que busquen la manera de obstaculizar, como lo han hecho en tantas otras cosas. Prefiero que culmine esta jornada y entonces tener la oportunidad de retomar este diálogo. Pero puede decirnos al menos el perfil, si son demócratas, republicanos, la proporción en términos de partido político al que pertenecen estos congresistas con quien se estará reuniendo. Así es, primero me voy a reunir con ambos, me voy a reunir con funcionarios republicanos, me voy a reunir con funcionarios demócratas, tendré oportunidad de reuniones con congresistas, tendré reunión también con los que son funcionarios de alto nivel que dirigen las comisiones o las oficinas legislativas de congresistas, algunos de ellos no se encuentran en Washington, así que el mensaje que yo llevo y este puente que se lanza para poder establecer estos diálogos no va a discriminar en términos de demócratas y republicanos. Yo creo que esta es una responsabilidad que tiene el gobierno estadounidense con respecto a Puerto Rico y que no, en el tema de Puerto Rico no debe haber una distinción con quién uno establece estos diálogos, si son republicanos o demócratas. Más allá de ese proyecto que está presentado y que usted mismo ha planteado los problemas que tiene para poder avanzar en el Congreso, ¿hay alguna forma en que el Partido Independentista pueda conseguir aliados para presentar tal vez en algún momento un proyecto hacia la independencia de Puerto Rico? ¿O eso no es algo que ustedes estén impulsando y están buscando algo más allá de que sea la Asamblea Constitucional de Estatus primero? Mira, nosotros en el pasado hemos hecho esos esfuerzos. De hecho, cuando Jennifer González estableció legislación con respecto a lo que era lo que ella llamaba el acta de admisión, es decir, un proyecto de ley para que Puerto Rico fuera admitido como Estado, nosotros logramos que se radicara legislación a nivel federal a través del congresista Luis Gutiérrez y que en efecto establecía un proceso para que Puerto Rico ejerciera una soberanía, ya sea en libre asociación o independencia, y los procesos de transición hacia ella. Y la estrategia en aquel momento era que ambos temas se discutieran de una forma conjunta. En esta etapa, como el proyecto de ley de Nidia Velázquez es uno que contiene las distintas opciones no coloniales ni territoriales, lo que tenemos que buscar es la manera de que se incluyan lenguajes que puedan, por ejemplo, establecer un comité bilateral de diálogo entre las fuerzas políticas puertorriqueñas y el gobierno de los Estados Unidos, de nuevo, para definir obligaciones, responsabilidades, viabilidad y transición de cada una de las opciones. En segundo lugar, mi procedimiento favorito, ¿verdad? Mi procedimiento predilecto en términos de su efectividad en una asamblea de estatus. Pero si eso no se incluyera en el proyecto, que al menos los puertorriqueños al momento de ejercer su derecho a autodeterminación lo hagan con conocimiento de causa, y eso va a ser parte del diálogo que vamos a tener. En el pasado Congreso, cuando esta misma medida se estaba discutiendo, el Partido Popular Democrático consiguió que un congresista radicara una medida con el Estado Libre Asociado. ¿Ustedes anticipan que eso pueda ser una movida que se repita en este nuevo Congreso? Sí, podría repetirse. El liderato del Partido Popular ha logrado en el pasado también. Recuerdo aquella enmienda Fox cuando se radicó legislación en el cuatrenio del gobernador Luis Fortuño. Lograron que una funcionaria del Congreso de los Estados Unidos radicara una enmienda para incluir el ELA territorial como una opción. Y siempre van a encontrar funcionarios electos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes Federal, que tienen una vocación colonialista, imperialista sobre el tema de Puerto Rico, y por lo tanto eso siempre es una posibilidad
Por eso es que estos diálogos, estos puentes de acercamiento que yo estoy realizando como parte de mis funciones en el Partido Independentista Puertorriqueño, están dirigidos precisamente para inmunizar la posibilidad de que ese cabildeo tenga éxito y que no sea, aun cuando se presente, aprobado en los plenos de Cámara y Senado. Hablando de la colonia y el imperio, la semana pasada el Tribunal Supremo emite otra, ¿verdad? Otra opinión en la que queda expuesta todos esos poderes plenarios del Congreso en Puerto Rico y cómo la Junta de Supervisión Fiscal pues no tiene que rendir cuentas ni siquiera de transparencia y rendir, ¿verdad?, información pública a la prensa en Puerto Rico. Estados Unidos parece estar muy cómodo en esta posición, en este Estado libre asociado, donde ellos tienen todos los poderes plenarios sobre Puerto Rico. ¿Crees que hay ambiente para moverse a una relación hacia la soberanía o hacia la estabilidad, viendo estas opiniones tan seguidas del Congreso y estas acciones, digo, del Tribunal Supremo y estas acciones tan seguidas en el que Estados Unidos pues ejerce todos sus poderes plenarios sobre el territorio? Mira, pienso yo que más que comodidad se trata de responsabilidad política, jurídica y moral. En efecto, la política colonial estadounidense hacia Puerto Rico ha fracasado. Puerto Rico se encuentra hoy en unos niveles de pobreza más altos que antes en su historia, en donde básicamente una junta de 7 personas que no son electas establecen política pública y establecen cuál va a ser el presupuesto del país de acuerdo a las prioridades de los bonistas, no del pueblo de Puerto Rico y sus necesidades. El hecho de que en Puerto Rico haya los niveles de dependencia que existen, lo que ha creado es un círculo vicioso que ha impedido un crecimiento económico necesario. Y por lo tanto, yo creo que este momento es un momento propicio para que el Congreso de los Estados Unidos haga un acercamiento riguroso sobre el tema de Puerto Rico, y ellos tienen las piezas sobre la mesa. Aquí en el proceso del 89 al 91, que se vino a conocer como el proyecto Johnston, se realizaron precisamente esos esfuerzos bilaterales donde hubo informes del Congressional Budget Office, donde hubo informes del Congress Research Service, y que eso produjo estudios importantes sobre el tema del desarrollo económico de Puerto Rico bajo cada una de las opciones, consecuencias jurídico-constitucionales, posibilidades de relaciones bilaterales, de tratados de amnistía y cooperación en el caso de la independencia de Puerto Rico. Yo creo que este es el momento, habiendo, como tú señalas, ya los Estados Unidos en sus 3 ramas constitucionales reconocido que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos, reiterando los casos insulares de principios del siglo pasado. Este es el momento propicio para que ese tipo de acercamiento se haga. Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es precisamente restregarle en la cara a aquellos que decían que el ELA era un estatus único con un pacto bilateral solamente que podía ser cambiado por mutuo acuerdo. Bueno, pues lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y el Tribunal Federal, como señalaste en su reciente determinación, es que Puerto Rico es una posesión de los Estados Unidos y que el Congreso puede ejercer su poder plenario sobre los asuntos del país, aún por encima de los deseos de los electores y del pueblo de Puerto Rico, y además de sus necesidades. Así que yo creo que los planteamientos que se pueden hacer en estos momentos son unos para que el gobierno estadounidense haga ese acercamiento necesario. Hace ya más de un año, tanto el que fue el arquitecto de la ley promesa, Anthony Weiss, él básicamente escribió un artículo en Foreign Affairs donde señalaba que Puerto Rico jamás podrá superar sus penurias económicas hasta que no se ate eso a resolver su problema del estatus político de subordinación existente. Y yo creo que eso ha calado y tiene más conciencia hoy día la clase política estadounidense de ese hecho. ¿Cómo es que se puede resolver el asunto? Entonces, ahí es que te planteo que hay que reiterar que aquí ya se hicieron unos esfuerzos en el pasado, que fueron esfuerzos que avanzaron mucho y que se pueden retomar ahora. En aquel momento todavía la Marina de Guerra de los Estados Unidos en Puerto Rico, todavía Puerto Rico con un bastión geopolítico militar, las 936 cabildeando para sus beneficios de paraíso contributivo. Nada de eso estaba en estos momentos sobre la mesa, y por lo tanto requiere un nuevo acercamiento sobre el tema de nuestras relaciones con los Estados Unidos, y de ahí viene esta iniciativa de establecer los puentes y los diálogos necesarios, que además de necesarios son urgentes. Hablando de urgencia, ¿no? Usted plantea que hay mayor conciencia, pero hay interés, hay intención y hay urgencia en atender el asunto de Puerto Rico para Estados Unidos.
Yo pienso que hay que orientar y hay que profundizar en el diálogo para que ellos comprendan, los que no lo han comprendido todavía, que esto es un asunto urgente. Puerto Rico cada vez más empobrecido, más dependiente, los fondos que reciben no son fondos recurrentes, no tenemos una economía autosostenible, tenemos que comenzar a dar los pasos para que eso sea así. Y yo pienso que sí hay funcionarios que tienen conciencia de que en la medida que sigan pateando la lata, que sigan aplazando el atender el tema de Puerto Rico, pueden toparse en su momento con un crecimiento de un reclamo de la estadidad que es incompatible con lo que es ¿verdad? La Federación Estadounidense y su composición de pluribus unum, de muchos unos. Y por lo tanto yo creo que eso requiere que los Estados Unidos haga ese acercamiento y aquellos que no tienen la conciencia, explicarle que esa petición de estadidad nada tiene que ver con lealtades patrióticas a los Estados Unidos, sino se ve más bien en Puerto Rico como una transacción financiera o económica que nos profundiza en la dependencia, nos condena a ser un gueto estadounidense empobrecido y que no nos permite integrarnos al mundo. Por eso la propuesta del Partido Independentista ha sido que en el ejercicio de la soberanía tengamos amistad y cooperación con los Estados Unidos, podamos llegar a entendidos y tratados que puede ser desde ciudadanía recíproca hasta libre tránsito a los Estados Unidos. Eso ha sido parte de los informes que han evaluado los comités con jurisdicción y que lo han visto como algo plausible, pero al mismo tiempo que es necesario que se haga ese acercamiento para poder desbrozar lo que ha sido un tema que en Puerto Rico es muy tóxico y se contamina con demagogia, cuando realmente los Estados Unidos tienen que también comenzar a asumir su responsabilidad como potencia administradora. Me comentaba al principio de la entrevista que este viaje a Washington ha sido parte de un proceso que ha estado en distintos estados, conectando con la diáspora en las universidades. Vimos también recientemente al coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana trasladándose a la Florida. ¿Hay algún tipo de estrategia que hayan dialogado, ya que ustedes están en estos diálogos ante una posible alianza, de atraer un voto que pueda estar en Estados Unidos, pero que pueda todavía votar en Puerto Rico para las próximas elecciones? No es algo que hayamos hecho conjuntamente, ¿verdad? Como yo he planteado en el pasado. Aquellos entendidos electorales de apoyos mutuos, de los cuales hemos hablado el licenciado Manuel Natal y yo, se dan en un contexto electoral que no representan una fusión. Cada organización retiene y mantiene su identidad propia con respecto a sus estrategias organizativas. No somos partidos políticos idénticos, tenemos proyectos políticos distintos. Lo que hemos hecho en el diálogo para los apoyos mutuos en términos electorales es buscar los puntos comunes para que el país tenga más opciones. En el caso de mis visitas, que son de las que puedo hablar, particularmente en el contexto de organizaciones en la diáspora y en las universidades, sí, uno de los temas que se aborda es el tema de aquellos que tienen derecho de acuerdo a la ley electoral en Puerto Rico, que logran inscribirse y puedan participar del proceso, particularmente como señalaste en el contexto estudiantil. Muchos estudiantes que se encuentran en los Estados Unidos o en otros lugares del mundo tienen derecho a votar y eso lo reconoce la ley. Así que la campaña de orientación que debería ser la Comisión Estatal de Elecciones, controlada en estos momentos por el PNP, ha evadido esa responsabilidad de orientar a los estudiantes que se encuentran en el extranjero y es algo que yo he colocado como parte de la agenda de discusión, dependiendo con los grupos con los que uno se reúne o con los funcionarios que uno se reúne, pues es el mensaje que uno lleva. Obviamente aquellos que no tienen derecho a votar no pueden realizar ese esfuerzo de apoyar electoralmente las opciones en contra del bipartidismo, pero sí pueden llevar un mensaje a sus familiares que residen en Puerto Rico, sí pueden apoyar económicamente los esfuerzos de campaña, sí pueden también crear conciencia en los Estados Unidos para que, como señalaste hace un rato, haya mayor conocimiento con respecto a lo que está viviendo Puerto Rico en estos momentos como consecuencia del colonialismo y consecuencias de políticas públicas dañinas, tanto de gobiernos populares y PNP, y que esa aportación también es muy importante en el contexto de aquellos que no se encuentran viviendo en Puerto Rico. Hablando de los diálogos, ¿cómo van esos diálogos para tratar de hacer acciones concertadas o una alianza? ¿En qué estatus están? Porque sigue avanzando el tiempo, sigue avanzando el calendario y ya estamos casi empezando, como quien dice, la jornada electoral en Puerto Rico.
Así es. Digo, yo creo que nunca termina, pero tienes razón que se agolpa el calendario y ya para diciembre se comienzan las radicaciones de candidatura. Esos diálogos continúan. Yo he tenido conversaciones con el licenciado Natal, múltiples reuniones, múltiples conversaciones y todo dirigido a por etapas ver de qué manera podemos darle al país mayores opciones en el momento de ejercer su derecho al voto. Yo te puedo anticipar, Ayola, que hemos estado trabajando lo que sería un pleito que impugne la prohibición de alianzas electorales o partidos o candidaturas coligadas, cosa que existió en Puerto Rico por décadas, pero que fue eliminado bajo el gobierno de Luis Fortuño. Y en ese sentido, próximamente se harán anuncios, las estrategias de nuestros abogados, tanto de Victoria Ciudadana como del PIB, se han enmarcado en el proceso jurídico y por lo tanto eso será algo que van a manejar los abogados de cada una de las organizaciones en conjunto. Si ese esfuerzo no rindiera fruto, paralelamente también hemos tenido conversaciones sobre otros aspectos que pueden ser iniciativas u acciones de manera creativa, de manera imaginativa, sin violentar la ley electoral, pero que ciertamente sí permita, aún con los obstáculos que ha impuesto el bipartidismo que ha gobernado a Puerto Rico, que por lo menos el país sí tenga mayores opciones al momento de ejercer su derecho al voto. Licenciado Adrián González, en el programa Directo y Sin Filtro, un poco se le chispoteó y dijo que esto de que estaban hablando era básicamente su candidatura a la gobernación y la candidatura de Natal a San Juan, que no implica las candidaturas legislativas, ni comisionado residente. ¿Por ahí es que va la cosa? Bueno, mira, yo creo que yo lo he planteado anteriormente, la responsabilidad que me impuso el resultado electoral de las pasadas elecciones, con un resultado inédito en Puerto Rico. El partido aumentó 7 veces, siendo un partido existente, el apoyo electoral que había recibido en elecciones anteriores, con un apoyo no solamente de independentistas, sino de aquellos que en el pasado habían votado por el Partido Popular y el PNP, que superaron los prejuicios históricos y dieron la confianza del voto al proyecto de Patria Nueva. Así que yo comprendo que sobre esa plataforma y con entendidos con Victoria Ciudadana, mi candidatura a la gobernación es una candidatura que puede construir sobre ese resultado electoral, pero no hay nada definido, no hay determinaciones oficiales, todavía estamos en esos diálogos y creo que lo que quiso decir el licenciado González, yo tuve oportunidad de ver su entrevista, es precisamente que lo que se ha discutido también públicamente, tanto por parte de analistas políticos, por parte de medios de comunicación, por parte de la gente, ¿verdad?, que con quien uno conversa en distintos contextos en Puerto Rico, es precisamente ese escenario. Pero yo no me anticiparía, ¿verdad?, a imponerle a las conversaciones que estamos teniendo alguna limitación, pero ciertamente la candidatura a la gobernación de este servidor, al igual que la candidatura del licenciado Natal a San Juan, yo creo que son candidaturas viables que podrían cambiar el paradigma electoral en Puerto Rico. Te recuerdo, Ayola, que las elecciones pasadas la licenciada Lúgaro obtuvo un 14% de los votos, que yo obtuve un 14% de los votos. Eso representa una masa electoral de un 28% que no votó por el bipartidismo tradicional, y el gobernador electo certificado por la comisión obtuvo 33% de los votos. Así que yo creo que en este momento ese tipo de propuesta puede servir de plataforma para que por primera vez en Puerto Rico se le dé la oportunidad de gobernar a quienes representamos un contraste a quienes nos han gobernado y nos han llevado a la quiebra, la pobreza, la corrupción y el colonialismo. En este diálogo, ahora que usted menciona a la licenciada Lúgaro, ella obtuvo ese 14% bajo el Partido Movimiento Victoria Ciudadana, pero la verdad es que la figura política era ella. ¿Usted ha dialogado con ella para tener algún tipo de endoso que pueda sumar tal vez los simpatizantes de ella a lo que sería su candidatura a la gobernación? Yo no he tenido oportunidad de hablar con la licenciada Lúgaro, algo que me gustaría hacer en algún momento. Yo creo que la licenciada Alexandra Lúgaro, como señala, hizo una aportación importante al proceso político, tanto cuando corrió independiente como cuando corrió como candidata a la gobernación por Victoria Ciudadana. Y creo que es una voz que tiene todavía influencia, aun cuando ella ha dicho que no va a participar de la política electoral, sí ha dicho que le interesa participar de espacios políticos y por supuesto que esos puentes de comunicación también deben establecerse y espero que en algún momento tenga oportunidad de tener un diálogo con ella y poder escuchar cuáles son sus opiniones de lo que está enfrentando Puerto Rico y además de las posibilidades que pueden tener entendidos electorales y además aquellas aportaciones que se pueden hacer fuera del marco electoral. Le estoy quitando mucho tiempo, pero me quedan 2 preguntas. No te preocupes.
El caso de la representante Mariana Nogales, ¿en alguna medida impacta o afecta estos diálogos que están teniendo con Movimiento Victoria Ciudadana ¿verdad? Por lo que se está planteando en el mismo tribunal, que ya hemos visto que son casos que tienen que ver con la ley de contribuciones sobre ingresos? No, son dos asuntos completamente separados. Un asunto es el que tiene que enfrentar la representante y que está ahora en su proceso judicial. Ella misma había dicho que quería tener la oportunidad de clarificar con la evidencia que ella tiene que estos planteamientos no tienen fundamento y ahora tienen un foro a nivel judicial para así hacerlo. Otra cosa son las conversaciones que hemos tenido el licenciado Manuel Natal y yo con respecto a lo que pueden ser apoyos mutuos en el contexto político-electoral en Puerto Rico. Nunca estuvo planteado ni está planteado el hecho de que en esos entendidos de apoyos mutuos hubiese o se incluyera legisladores por acumulación, porque como sabes, la Constitución dispone que los electores solamente pueden votar por un candidato por acumulación al Senado y por un candidato o candidata por acumulación a la Cámara de Representantes, por lo cual ya el PIB tiene sus espacios políticos en la Asamblea Legislativa con senadora y representante por acumulación, igualmente Victoria Ciudadana, que eligió 2 al Senado y 2 a la Cámara. Por lo tanto, eso nunca estuvo planteado. Lo que tenemos que ver es evaluar, como señalaste, las posiciones a la gobernación, comisionado residente, la alcaldía de San Juan, algunos distritos senatoriales y representativos, y todo esto será parte de ese diálogo. Hablando de código electoral, ¿verdad? Ustedes, una de las estrategias es ir a los tribunales. En la legislatura hay una versión en el Senado, una versión en la Cámara. Hoy el presidente de la Cámara, ante la elección de un nuevo presidente del Partido Popular, plantea que es posible que no se mueva nada, que se quede el código electoral tal cual. ¿Ese es el escenario que ustedes anticipan? ¿Qué le parece toda esta discusión de código electoral? También Tatito Hernández plantea que tendrían que ponerse de acuerdo los PNP y los populares, porque un poco dejando fuera el PIB y a Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, que no estarían de acuerdo con los cambios que ellos proponen. Mira, yo creo que el liderato del Partido Popular demostró que no tiene palabra durante la campaña electoral en el cuatrienio pasado y cuando se vio el proyecto del Código Electoral promovido por Tomás Rivera Chats del PNP. El liderato del Partido Popular prometió que derogaría ese código electoral y posteriormente en su primer discurso ante la Cámara de Representantes como presidente, Rafael Hernández dijo que iba a derogar y que eso, el código electoral y que eso era una prioridad. Nada de eso ocurrió y ya ves cómo cambia nuevamente la narrativa del liderato del Partido Popular a cogerse de las manos con el PNP en enmiendas a un código que resultaría no solamente en la reiteración de que ese código se mantenga en sus múltiples dimensiones y que el PNP mantenga el control de la Comisión Estatal de Elecciones como único partido, pero que además acepta ese liderato del Partido Popular continuar como un socio minoritario, como segunda voz del PNP en la Comisión Estatal de Elecciones, en su afán de excluir a quienes representamos 1/3 del electorado puertorriqueño. Tanto el Proyecto Dignidad como Movimiento Victoria Ciudadana como el PIB obtuvimos 36% de los votos y por lo tanto lo que están proponiendo el Partido Popular y el PNP es excluir una tercera parte del electorado puertorriqueño del proceso de la administración electoral en Puerto Rico, que permite que haya transparencia, mutua fiscalización y garantías de que no ocurra como ocurrió en el pasado evento electoral y en las primarias de cara a ese evento electoral, que hubo señalamientos de manejos irregulares en múltiples facetas del ejercicio del voto de los puertorriqueños. Así que básicamente lo que ha hecho el liderato del Partido Popular no solamente es traicionar al pueblo de Puerto Rico con respecto a promesas de campaña y además mensajes que se brindaron ya electos los funcionarios del Partido Popular en mayoría en Cámara y Senado y con un control de cerca de un 41, 42 alcaldías en Puerto Rico. Pero además de eso, no solamente han traicionado al pueblo de Puerto Rico, pero particularmente a los electores que en el pasado apoyaron ese partido. Ahora tienen que ver con toda su crudeza como el afán del bipartidismo rojo y azul los ha llevado al liderato del Partido Popular a convertirse en una especie de PNP descafeinado. Y eso no es lo que el electorado popular, lo que son los populares de a pie, aspiraban de ese liderato. Yo creo que eso explica también la baja participación que hubo en la primaria presidencial del Partido Popular y además la desmovilización y desmoralización que existe dentro de las filas de ese partido. Licenciado, sus reuniones comienzan hoy.
Así es, comienzan hoy en la tarde y voy a tener múltiples reuniones. Regresaría a Puerto Rico la madrugada del viernes. Así que tengo la mesa servida y llena. Bueno, pues ya estaremos dialogando una vez culmine la jornada para saber con quién se reunió Claro que sí. y qué obtuvo de esas reuniones. Gracias por haber ¿Cómo estado no? con nosotros. Que tengan muy buenas tardes. Gracias a Yoli, buen provecho a todos. Cuídense. Como no, ustedes amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.